Hijo. A ver, compartir esto. Acá dejarlo fijo, anclado. Y arrancamos. Bien. Motores. Bueno, vamos a comenzar con lo más sencillo. Clasificación de motores. Hola David, bienvenido. Clasificación de motores. Esto es pregunta de examen. La clasificación de motores parte, los motores se pueden clasificar por tensión eléctrica, en una cosa muy sencilla, en motores trifásicos y motores monofásicos. ¿Sí? Esa es la primera clasificación. Bien. Ahora, la gran clasificación, la segunda clasificación es por los motores monofásicos. Dentro de motores monofásicos existen motores con sistema de carbones, escobillas le dicen en España, le dicen escobilla. A ver si puedo poner monofásicos acá. Y la otra clasificación es en motores con bobina. Sistema de inductancia. ¿Sí? Y después, fíjense, entre los motores monofásicos que usan sistema de inductancia, tenés otra clasificación, que sería motores con bobina de arranque y trabajo, y motores con bobina, motores normalizados se llaman, que se llaman con bobinas auxiliares. ¿Sí? Esto se lo tienen que aprender. Es una de las 40 preguntas que si el examen lo pongo yo, les va a tocar. A uno le va a tocar, ¿no? Son 4 temas, a un grupo le va a tocar estas preguntas. Bien. Chicos, ¿necesitan que suba un poco? ¿O ahí se llega a copiar? ¿Acá va bien? Sí, profe, ¿puede subir un renglón más? ¿Sí? ¿Qué hora es? Sí, pues sí. Última frase, no lo vi. Pero dice. Entonces, chicos, vamos luego. Primer clasificación de motores por tensión eléctrica. Por tensión eléctrica, clásico, monofásico o trifásico, no hay vuelta. Bien, hablando de los monofásicos, tenés clasificación primero constructiva. Ahí vamos a aceptar a Miguelito. Tenés algunos motores que utilizan Profe, el sistema que antes se denominaba de carbones o escobilla,
¿sí? Y tenés otros que utilizan bobinas, dentro de los monofásicos. Y dentro de los que utilizan bobinas tenés otra clasificación, bobina arranque trabajo o los que se denominan normalizados, que también que se llaman como si tuvieran bobinas auxiliares. Aunque lo tienen escrito, para mí quizás le va a sumar hacer un pequeño cuadro genáutico de esto, ¿sí? Porque para que lo tengan bien en cabeza y, bueno, esté más claro. Fíjense. Otra. Primera clasificación, dijimos por tensión. Y sería trifásico, y como no hay ninguna clasificación, dejamos el o monofásico. Muchas gracias. ¿Sí? Entre los monofásicos tenés, trabajan por carbones, o escobillas, como le dicen en España, que son redes, ¿sí? Y los otros que son por bobinas o inductancias. Y entre estos que trabajan con bobinas, tenés, en vez de poner una bobina, le pongo de solo, bobina, arranque de trabajo, ¿sí? Y después los normalizados. Normalizados se llaman con bobinas auxiliares. Bien, yo creo que ustedes dos están en un grupo distinto, ¿no? Bueno, sí, a mí me gustaría que manden una foto para que ya los compañeros tengan esto. Fíjense si se entiende a base de lo que tienen escrito, por favor. ¿Sí? Es un poco de... Entonces, trifásico y monofásico, clasificación por tensión. Dentro de los monofásicos tenemos dos tipos, aquellos que trabajan con carbones, aquellos que son por bobina, y los que trabajan por bobina arranque de trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando la pregunta sea ¿cómo se clasifican los motores? La primera clasificación grande es, la primera clasificación es por tensión, trifásico o monofásico. Dentro de los monofásicos tenés clasificación constructiva. Constructiva que serían carbones o bobinas. Y dentro de los que trabajan con bobinas tenés otra clasificación que es bobina arranque de trabajo, un tipo de motor, y otro tipo de motor que se denomina normalizado con bobinas auxiliares. Eso es lo que tienen que saber. No es tan complicado. Si se lo ponen a ver, y bueno, y acá justamente, en esta parte, dentro del motor, nosotros vamos a monofásicos, a bobina, arranque de trabajo, y con esto acá hacemos la situación de marcha. Ah, Por esto tengo que llegar a acá. ¿Se acuerda que yo les había dicho que les hice hacer una práctica? Que creo que el último que hiciste la práctica fue vos también. ¿Te acuerdas que hicimos una inversión de marcha una vez? Vos te ahí y no hicimos inversión de marcha. Le hicimos todo el proyecto. Y bueno, para que vean dónde está ubicado y lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Sí? Bien. Sí, 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 mandan tranquilos. O sea, esa vez, Carlito, lo he hecho con Alibet, creo, sí. Sí, sí, sí. Bien. Ahí los compañeros están mandando las fotos, chicos, de la pantalla, pero creo que es bastante claro porque recién justo limpié eh, quedó bien la cámara, quedó bien limpita además. Bien. David, Roberto, Mati, Santi, William, ¿puedo avanzar o hay alguna consulta? No vimos nada, solo la clasificación, para que se queden tranquilos, ¿eh? sí, profe, a mí hace rato en lo que escribió me faltó un renglón copiar. Me parece que me están hablando y no escucho.
Hola David, dame un segundito que levanto. A ver, ahora habla. ¿Ahora me escucha? ¿Sabes que escucho bajo, pero es mi celular? Bueno, no importa, dale, dale, decime. ¿Seré yo? ¿Me escucha ahí? Sí, sí, te escucho, pero te reitero, es mi celular, se ve. Después vamos a ver que hable otro, para quedarme con la duda, decime. Dale, nada, para copiar el texto de la clasificación, si podía subir un renglón más, eso. Eh, en el Word. En el Excel, en el Word, sí. Sí, sí, ya lo pongo, chicos, quédense tranquilos, sí, sí. ¿Cómo no? No, yo estaba más quería, obvio, pero vamos a volver. Quédate tranquilo. A ver si. ¿Desde ahí está bien, David, o querés de antes? Más arriba. Un, un renglón arriba, sí. Un renglón más Dale, arriba. dale, no pasa nada. Ahí. Perfecto. Qué bajito que lo escucho. ¿Qué onda? A ver, alguno que me hable otro. Quiero ver si tengo capaz que. Ahora, limpié la imagen y rompí el parlante. No, digo, a ver, otro que me hable, chicos. A ver, quiero ver si se escucha un poquito mejor. Hola, profe. Acá Roberto. ¿Cómo me Profe, ¿cómo escucha? está? No, sí, no, sí, es mi celular, chicos, ahí está. Como le dije, acabo de buscar la imagen y sonó el parlante. Metí la pata. Los escucho re bajito. Qué raro. Bueno, bueno. Profe, de los Sí, trifásicos, ¿solamente hay una clase de no hay motores o...? clasificación. Tranqui, Ah, tranqui. En trifásico no hay clasificación. Por ok. eso fíjate que, viste, dije hacer este esquema de contenido acá para que vean que va solito. Ok, ok. Tranqui. Bueno, acá la verdad que tengo la información toda desordenada. Esto es bastante bueno el apunte. Yo les había comentado otro día hecho un alumno en el 2020. Hizo un apunte muy bueno, pero en esta parte está medio. ¿Qué les voy a contar, chicos? Como para ir anotando. Entonces, ¿ya está David? ¿Terminaste de copiar esa parte? Sí, profe. Sí, Dale, gracias. dale, genial. Bajamos un poquito más. No sé si eso te falta. Sí, eso me falta. Dale, dale. Y lo que yo les voy a comenzar a comentar, solamente a comentar, es que generalmente, ¿se acuerdan cuando, a ver si lo deducen? En el primer año del curso, nosotros estábamos estudiando los tres tipos de circuitos teóricos, que eran el resistivo, el inductivo y el capacitivo, ¿se acuerdan? ¿Sí? La pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Qué característica tenía el circuito teórico puro resistivo en relación a la fase y la corriente? A todos les pregunto, ¿eh? Porque acá tengo dos solitos y me miran como diciendo, cagamos, cagamos. Cualquiera que, claro. Y recién para peor estaba Carlito solo, de haber hecho y me va. Voy a bailar como la colimba, digo. A ver si cualquiera, chicos, se acuerda. La pregunta era esto, ¿sí? Si no nos acuerdan, yo al toque lo explico, ¿eh? Pero es para ver si. Sí, sí, pues yo sé que lo van a sacar. En los tres circuitos puros que se estudian en electricidad, la diferencia entre uno y otro era lo que pasa entre la tensión y la corriente. Esa es la ayudita que les quiero dar. Y a ver si algunos se acuerdan. Lo que pasaba en el resistivo puro, lo que pasa con el inductivo y qué pasaba con el capacitivo. A ver si se acuerdan. Cualquiera, chicos, ¿eh? Lo pueden buscar en el Dale. cuaderno. eh,
lo pueden, y si no, si más o menos piensan que tienen la idea, pueden abrir los micrófonos y obvio lo hablamos. Nada, yo estoy bloqueado, profe, no me acuerdo. ¿Estás ¿Qué puedo bloqueado? pensar? O sea, Cuando, mentalmente. Bloqueado. No, cuando, mentalmente. Bueno, Era tema de desfase, ¿puede ser? esperen un segundo. Che, de verdad, perdón. Qué vergüenza, mira, no escucho nada. Esperen que me acerco el celular. Sí, escucho ahora, a ver. El tema, el desfasaje era, ¿puede ser? Muy bien, Ah, Santi, muy bien. El desfasaje, excelente. El compañero ya dijo una previa. ¿Le suena a todos eso? ¿Sí? Que entre la tensión cuando y es la circuito corriente, resistivo depende del puro, tipo de circuito puro que era, tenía que haber un desfasaje o no. Es más, también les había dicho que en relación a esto, había una pregunta de examen que decía la siguiente. En el circuito teórico puro, ¿cuál es la relación entre la tensión y la corriente? Santi, si te acordás, en el circuito resistivo puro, ¿cómo eran? la tensión y la corriente están en fase. ¿Están en fase? Sí, Bien, no sé quién habló, perdón, en pero bien. resistivo puro. Discúlpenme, no, a David, David. Bien, sí. excelente. ¿Le suena eso? Y pregunto, ¿qué pasaba con los circuitos que nosotros llamábamos inductivos? David, ¿te animás? Es sencillo. Si lo sacan por El deducción, si el inductivo puro resistivo estaba en fase, el inductivo, ¿cómo está? Desfasado. estaba desfasado. Bien. Sí. Y ahora, fíjense, les voy a traer esto acá, para que lo entiendan. Esto hace, chicos, que hay una clasificación también en cuanto a los motores, que algunos se dicen que son sincronizados y otros asincrónicos. ¿Qué habla la palabra? A cualquiera le pregunto, ¿eh? ¿A qué le suena? ¿Algo que es sincronizado o algo que no está sincronizado? ¿Que los tiempos cómo son? ¿Iguales o distintos? Eso pregunto. A ver si se dan cuenta de lo que apunto. ¿Qué es algo sincronizado? ¿O algo que no está sincronizado? Olvídense de la electricidad, ¿en la vida? ¿Eh? Bien, pero ¿qué pasa? ¿Algo sincronizado cómo funciona? Bien, bien. Entonces fíjate, Carlitos, cuando vos tenés, dijimos, que los motores tenés una clasificación y uno es por sistema de bobina, que es sistema inductivo, recién muy bien el compañero me dijo que había que desfasaje. Si hay desfasaje, los tiempos son iguales o están un poquito corridos. Y si están corridos, ¿cómo llamaríamos a esos motores? ¿Sincronizados asincrónico. o Asincrónico. sincrónicos o asincrónicos? ¿Bien? ¿Vieron cómo lo van Asincrónico. trayendo, si lo piensan? Chicos, los que tengo por Zoom, a los dos David, a Robert, ¿se entiende cómo traemos esto? Porque entonces, básicamente, dentro de los motores monofásicos, según sea que trabajan con bobinas o con carbones o escobillas, como le quieran decir, también hay otra manera de llamarlos. Motores que son sincrónicos y asincrónicos. ¿Y sabés cuál es la consecuencia de esto? Escuchen qué interesante. ¿Por qué sincrónico y asincrónico? Porque en realidad, en el motor, cuando tiene bobina, como tenés desfasaje entre tensión y corriente, ¿sabés qué pasa? Que arranca el motor, pero tarda un poquito a llegar a la velocidad máxima. ¿Por qué? Por ese desfasaje que existe por usar bobinas. Y entonces, lógico que, como me dijeron ustedes, si sincronizado no suena como algo que es al mismo tiempo, asincrónico es sin sincronismo, es algo que está desfasado. Y el desfasaje ocurre cuando vos tenés en el motor monofásico un motor que funciona con bobinas. ¿Lo entienden? Bueno,
Por eso le decía que es sencillo. Porque con esas cosas que, claro, lo vimos poner hace un año, y uno dice, che, ¿para qué vimos esto de circuito resistivo o capacitivo? Bueno, no, es que todo se relaciona, todo acá se relaciona. ¿Está? ¿Sí? ¿Lo anotamos eso? Vamos a ponerlo como nota despacio, ¿eh? Para ver si lo podemos traer. Cris, Otra, pregunta. hola Mati, ¿cómo estás? A ver, para que me acerco a ver si escucho mejor. Dime. Bien, una consulta. Sí. ¿Esa diferencia se puede ver a simple vista o cómo nos damos cuenta? Si la diferencia se ve a simple vista, ¿te referís? Bueno, te lo paso a comentar, sencillo. Un motor que trabaja con carbones, ¿sabes cuáles son? Por ejemplo, los pequeños electrodomésticos que vos podés tener en una casa. ¿Y qué notás? Que apenas le das el botón de pulsar, al instante llega a la máxima velocidad. Pero cuando vos tenés, por así decir, un motor que trabaja con bobinas, que puede ser, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? En un aire acondicionado, es poco el tiempo, son décimas de segundo. Pero a diferencia del que trabaja con carbón, el de carbón llega a la máxima velocidad. Cuando vos apretás el botoncito, tensión y corriente van juntas, y cuando tenés el sistema bobinado, hay décimas de segundo, pero físicamente, para la electricidad, es muchísimo tiempo. No es muchísimo tiempo en la compresión humana. Dale, dale. ¿Cómo? Por ejemplo, también, claro, si también tiene, pero ¿sabes qué pasa, Carlito? Otra cosa, porque el ventilador ya tiene partes mecánicas, y es obvio, al tener partes mecánicas, más ralentiza. Sí, vamos a dar una idea, chicos. Imagínense que de repente vos con un motor tenés que agarrar, si fuera monofásico, y levantar una cortina, no solo tiene que arrancar y vencer la inercia, sino que tiene que vencer todo el peso que la cortina le hace. Entonces, como que le cuesta al tipo llegar a la máxima velocidad. Pero el motivo es ese. ¿Sí? No es algo, chicos, que nosotros físicamente veamos, porque para nuestra percepción, una décima de segundo para el ser humano no es nada, ni lo notás. Pero constructivamente, sí lo notás cuando te dedicas a estudiar, a fabricar y a diseñar motores. ¿Sí? Mati, ¿más o menos te sirvió? Bien, yo estoy re loco que no escucho nada. Bueno, qué raro, qué bronca. Bueno, vamos a anotar esto, chicos. Entonces, Sí, otra sí, manera está perfecto. de llamar a estos motores, cuando hablamos de la clasificación en monofásicos, son motores sincronizados, son los que al tomar tensión eléctrica, ¿no? Llegan a la máxima velocidad de dicho motor, y motores asincrónicos, o sea, sin sincronismo, que son aquellos que al tomar tensión eléctrica llegan con un desfasaje de tiempo a la máxima velocidad de dicho motor. Ahora yo voy a corregir la ortografía de copiar y les voy a pedir por favor que lean, ¿no? Porque quiero quedarme tranquilo de que lo van comprendiendo para explicarlo si es necesario y que nos vayamos ya con esto que es básico pero sabido.
Chicos, recuerden que tienen que realizar el práctico donde van a tener que sumar choque eléctrico o riesgo eléctrico, implementación de puesta a tierra y medición de puesta a tierra para presentar prolijo, enfoliado, aparte el DCI. Sí, 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 sí. Sí. Tienen que tener en un práctico que diga puesta a tierra, choque eléctrico, sí, o riesgo eléctrico, como le quieras decir, implementación de puesta a tierra y medición de puesta a tierra. Sí, copiado nomás. Lo que dimos, copiado, sí. Si lo presentás, aunque sea mano alzada, podés, pero que esté bien prolijo, porque es para presentar. ¿Sí? Choque eléctrico, ¿sabés cuándo? A ver, te digo el tema cuál era. ¿Te acordás cuando hablábamos de la resistencia del cuerpo humano, de un niño y de un adulto, que por ley de Ohm podíamos sacar la corriente circulante, que hablábamos de los puntos, que desde la parte superior de la cabeza al piso era el total de la impedancia resistiva del cuerpo, y que acorde al lugar donde tocara más cercano al piso, ibas a tener menos resistencia, más circulación de corriente, menos órganos que estén expuestos, pero ese órgano expuesto iba a estar más expuesto al efecto Joule. Eso es riesgo eléctrico, para que lo ubiques. Después la implementación es cuando estudiamos puesta a tierra, que decíamos que poníamos en masa, ¿sí? Todos, por ejemplo, las partes metálicas de la iluminación, las tercer patitas de los tomacorrientes y las partes metálicas de la instalación como cajas de paso, octogonales, que hablamos de los motores de más de un HP que iban con puesta a tierra independiente, que aparte teníamos que hacer masa en la parte metálica de los motores, y después puesta a tierra la medida de la medición. Creo que es básico. Viste que te dice que tiene que ser 5 ohm para, perdón, menos de 5 para casas y menos 10 para eso. Esto, chicos, no, no. Sí, sí, todo eso va juntito. Va como que los tres. Es como si fuera claro, porque fíjate que se relaciona, porque hablas de choque eléctrico, puesta a tierra y medición e implementación. Va todo de la mano. Sí, bien. Eso primero. Después lo del DCI también, que ya lo tienen pendiente. ¿Sí? Y avanzo un poquito más con esto. ¿Sí? Puesta a tierra es implementación y medición, Ari. Implementación y medición de puesta a tierra. No, no, son tres. Fíjate, choque eléctrico, después puesta a tierra, implementación, y puesta a tierra, medición. ¿Sí? Sí, sí, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Por así decir, ¿no? Bien, avanzo un poquito, ¿sí? A ver, les preguntaba si esto de sincrónico y asincrónico le van enganchando la mano, ¿no? Si lo van entendiendo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a decir? Que recordamos que en el primer año estudiábamos tres tipos de circuitos teóricos puros. Hola, Brunito, quédate tranquilo que está todo grabado. Ya no se estresen más, chicos. Ahora, cada clase, al toque, yo cuando termino lo mando al grupo, tienen el PDF, tienen 5 días para verla la cantidad de veces que quieran. Olvídense, ya fue lo de antes. Ahora nada más, cada uno tiene el compromiso de meterle. Si llegas tarde, después revisás. Si no entendés, podés ver las veces que vos quieras. Así que aprovechenlo. No se estresen que no pasa nada. Bien, y yo les había comentado que existía el circuito resistivo teórico puro, y ustedes me dijeron algo recién. La tensión y la corriente eléctrica están en fase. Vamos a usar el término, ¿no? Y después, como consecuencia,
el circuito resistivo, perdón, circuito inductivo teórico puro, la tensión y la corriente eléctrica, lo pongo en grande, están desfasados. Pero en ese desfase, chicos, para tener en cuenta, a ver, se retrasa la corriente en relación a la tensión. ¿Sí? O sea, tenés tensión y la corriente no va al instante. Como no va al instante, es eso lo que hace que tarde en arrancar. ¿Sí? Bien. Por eso, estos motores se llaman asincrónicos, porque el desfasaje entre tensión y corriente hacen que no arranque al instante. ¿Está? Bien. Ahora, ¿qué pasa? El desfasaje se debe porque vos tenés en el motor un sistema de bobinas. Pensemos. Y por eso, como se desfasa tensión y corriente, tarda un poquitito más en arrancar y están asincrónicos la tensión y la corriente. Están desfasadas. Pero cuando trabajamos con un sistema monofásico, que es con carbones, ahí no tenés bobinas. Si es con bobinas, perdón, con un sistema de carbones puros, entonces ahí, al no tener bobina, son sincrónicos. Y por eso se llaman motores sincrónicos. ¿Sí? De la misma manera, cuando en un motor tenés solo carbones, al no tener bobinas, no tenemos desfasaje. Y por eso también se llaman sincrónicos. Estos sí están sincronizados porque no tienen desfasaje. O sea que también podríamos decir, como pusimos ahí, que los motores que tienen bobinas son asincrónicos y los que son con sistema de carbones son sincrónicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Como una clasificación interna. Bien, ahí más o menos van. Bien. Ah, se te cayó la virus. Bien. Chicos, ¿cómo van los que tengo por Zoom?
¿Bien? Santi, David, William, Selmi, Re bien, profe. David, Hasta acá, re bien. Joel, Ari, Brunito, Víctor. ¿También, más o menos? ¿Se entiende? Bien, bien. Bueno, entonces, Todo vamos un perfecto. poquito más. Se dan cuenta que si la piensan es fácil, porque la primera clasificación entre motores trifásicos y monofásicos es por tensión. Y una vez que ya estás por tensión, ya que te queda. El trifásico no tiene división y el que tiene división es el monofásico. Y en el monofásico te tenés que acordar que hay uno que tiene bobina y otro que no. ¿Sí? Entonces, el que tiene bobina, tenés que recordar de los tres tipos de circuitos teóricos puros, de los cuales el inductivo tenía desfasaje entre tensión y corriente. Primero tenés tensión, corriente después. Ese desfasaje hace que al momento de haber tensión, tarda una décima de segundo en activar la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Está desincronizado y se llama asincrónico. Y como la otra clasificación de motores monofásicos son aquellos que tienen carbonos, si tienen carbones puros y no tienen bobinas, entonces, ¿qué pasa? Van en fase y se llaman sincrónicos. Y ahí tiene todo. ¿Sí? Bien. Les voy a leer algunas cosas que tengo acá. En general, las partes, sin importar el tipo de motores, las partes fundamentales de un motor son el rotor y el estator. Qué lindo acá para meter otra vez alguno que me diga cómo se llamaba cuando estudiamos bobinas helicoidales con imanes. Alguno que tengo por Zoom, Miguel, Víctor, Brunito, así no tengo que sacar la cosa, la clase. No quiero irme de acá. ¿Se acuerdan cuando estudiamos bobinas helicoidales? Polo positivo, negativo, no me acuerdo cómo se llamaba ese científico. Alguno que lo busque, chicos, me da una mano con eso. David, ¿vos te acordás? No, Víctor, no, bueno. Estaba buscando acá. Pero... Busquen, por favor. Yo porque no quiero sacar acá el apunte. ¿Se acuerdan? Pero ¿se acuerdan lo que estoy diciendo? Que cuando hablamos eh, de electromagnetismo, de fuerza electromotriz, al arrancar el curso, habíamos comentado que había un científico que lo que hacía era tener una bobina helicoidal, que una bobina helicoidal era ¿El como Joule, toda profe? circular, y que el tipo metía adentro un imán, Faraday. Faraday. Ahí va. Faraday, Yo tenía Faraday, Joule, ¿no? pero no. Sí, Faraday. ¿Puede ser? ¿Te suena, Sí, David? puede ser. Sí. Bueno, ¿Me me quedo escucha? ¿Me tranquilo. Y escucha, vamos a profe? hablar de Faraday ahora de nuevo. ¿Por qué? Porque como dice Chiquita Gran, el público se renueva. Le voy a hablar muy bruto de esto porque da realmente para clases y clases, ¿eh? Es más, por ejemplo, en el curso de electricidad del auto, sí, Sí. Santi, tal cual, en electricidad del auto se ve esto, pero lo vemos de una manera más profunda. Acá lo mencionamos por arriba porque le tendríamos que dedicar a esto un mes, te juro, ¿eh? Y es demasiado, ¿sí? Como para lo que vemos nosotros. Pero miren, vamos pensando de esta manera, chicos. ¿Les suena en un punto que habíamos hablado de esto? Por ejemplo, imagínate que vos tenés acá
estas aletas, ¿sí? No es una flor, ¿eh? Tenés viento, gira, y la diferencia de potencial que crea. Tensión eléctrica. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Pregunta. Alrededor de un movimiento mecánico, ¿qué conseguí? Energía eléctrica. ¿Sí? ¿Le suena, chicos, esto? Movimiento Sí. mecánico, energía eléctrica. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Y en el automóvil qué pasa? Hay una parte que es así, que alrededor del movimiento mecánico vos conseguís energía eléctrica. ¿Por qué? Porque es lo que mantiene, lo que permite que la batería se recargue. Pero cuando arranca el motor, si el motor está detenido, ¿tengo movimiento? Y si no tengo movimiento, no tengo movimiento mecánico. ¿Pero qué tengo? Energía eléctrica, que la energía eléctrica crea un movimiento mecánico y hace que el motor arranque. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Por esto le digo, en el sistema de arranque descargado de un automóvil y cómo es el encendido, esto se ve durante 1 o 2 meses. Es más, es el único punto de electricidad del auto que yo todavía nunca llegué a ver. ¿Sí? Cuando lo damos acá el curso, siempre le digo a mi colega venía a darlo porque me dice, que joder, ese puntito nunca lo quise estudiar. Se me hace denso, la verdad. Y miren que para que me parezca densa la electricidad a mí que me encanta, pero es pesado, no me lo aguanto. ¿Sí? Entonces, en un movimiento mecánico, podemos conseguir energía eléctrica o energía eléctrica de un movimiento mecánico. Esa es la primera idea. Excelente. Ahora bien, lo segundo que es otra cosa. Cuando nosotros estudiábamos, son todos conceptos por separado que vamos a ver si da la cabeza para ajustarlo, ¿viste? Fue a la de la universidad que tuvimos una bobina, así que por ese número, que se llamaba bobina helicoidal. ¿Sí? Y el tipo lo que usaba, no existía el tester, y como no existía el tester, agarraba como una especie de imán imantado con una punta fija, que cuando vos le colocabas a una punta, lo que hacía era moverse, siempre y cuando detectaba tensión eléctrica. Y lo que hacía era poner una barra de imán que tiene polo positivo y polo negativo, y se acuerdan que hacía este dibujo, este dibujo, este dibujo, este otro dibujo. Dividía básicamente en una, dos, debería ser 4 partes, pero el profesor lo falta a la cabeza. Ah, La 1, 2, sinusoide, 3. profe. Bueno, la cuarta se la regalo. Pero recuerdo que la tampoco era algo que yo otra vez. ¿Pero les suena? ¿Sí? Entonces fíjense, y ahora estamos hablando de un motor. Entonces depende del tipo de motor, lo que nosotros tenemos que entender es que vamos a tener una bobina que va a inducir y otra va a ser inducida. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? El inductor que viene a ser el imán. El imán tiene la fuerza electromotriz que al entrar y al alejarse se lo transmite la bobina helicoidal y que creaba una variación pequeña de tensión eléctrica. Que yo les había comentado, chicos, acá hablábamos de décima de volt, no piensen que vamos a estar hablando de 200 voltios, ¿no? Cosas pequeñas. Pero bueno, genial, ¿sí? Bien. Todo esto es el principio que se utiliza en motores. ¿Por qué? Porque fíjate, en un motor, depende del tipo, pero ponele que nosotros tenemos un mundo básico, ya tenemos una clasificación por tensión, y te voy a poner asincrónicos. Si es asincrónico, ¿qué tiene? Desfasaje. Bobina, Desfasaje. chata, estoy buscando acá, gente que pide ese carbón para matarse. ¿Bien? Y básicamente tiene dos bobinas. Vamos a buscar una heladera.
que me imagino que Carlito lo tiene ordenado. ¿Sí? De cuando hizo el curso acá conmigo. ¿Sí? Bueno, una bobina, la de la izquierda en este caso, es común extremo de trabajo con un arranque. Entonces, fíjense, originalmente la corriente, ¿sí? Entra desde esta bobina, para nosotros es la bobina de arranque, y desde la bobina de arranque, ¿qué va a suceder? Esta va a ser la bobina inductora, la de trabajo es la inducida, y al ser inducida se genera el movimiento del motor. Y por eso, fíjense, no sé si recuerdan, que lo tienen que saber, por favor, que cuando nosotros tenemos un motor, que no todos lo soportan, un motor especial que soporta inversión de marcha, ¿qué hacíamos en bruto? Cambiábamos fase y neutro de lugar. ¿A qué bobina? A la de arranque, porque la bobina de arranque es la bobina inductora que le va a mandar el campo electromagnético a la de trabajo, y la de trabajo se acopla en ese movimiento. Wow. ¿Está? Así de base, muy por arriba se lo explico. Lo estoy haciendo el cuentito tranquilo porque da para clases y clases, pero se van a embolar y no tiene sentido. ¿Sí? Y pensemos, ¿por qué esto es así? Vamos a pensarlo, a ver cómo va. ¿Qué va a suceder? No siempre, no es regla, Mati, vos hablaste por si acaso. ¿Me hablaste? Dale. Chicos, les pido disculpas porque la verdad que no los escucho bien, no me anda bien el celular, la verdad. Pero bueno, para el caso, cuando veo que alguno se asoma, me cambia la pantalla, pregunto por eso, disculpen, Bueno, vea, bobina sencilla, bobina de trabajo que le ponemos, BT, para identificarlo, Bien, cuénteme esto. No siempre, pero en la gran mayoría de los casos, ¿cómo son las resistencias de la bobina de trabajo y la bobina de arranque y por qué? Piénsenlo, lo pueden sacar, vos lo sabés, ¿sí? Vamos, no se apure, piénsenlo tranquilo. Pregunto, no siempre, no es regla, pero en el 90% de los casos, la bobina de arranque y de trabajo tiene una relación. Dale, Joel, quédate tranquilo, no pasa nada, hermanito. Gracias por venir, por avisar, y recordá que la clase queda grabada, ¿sí? Así que cuando puedas, mañana, pasado, termina de ver la clase completa. Y te pido un favor, Joel, mandá tu nombre y apellido al grupo de WhatsApp, para que el audio te ponga al presente. Yo, con eso es suficiente, dale. Bien. A ver. Vamos a empezar. Hay una que va a tener más resistencia y otra menos. A ver, vamos a pensar. Chicos, piensen conmigo. ¿La bobina de arranque funciona siempre o funciona un minutito? Solamente cuando arranca el motor. ¿Están de acuerdo? No, a vos, hermano, un fin de semana, el jueves. Entonces, ¿están de acuerdo? La de arranque funciona un poquito. Y la de trabajo funciona mientras el motor está encendido. Y cuando se enciende también, Ojo. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo, aunque esto no es pedagógico, siempre le digo, bueno, chicos, la bobina de arranque, si funciona un poco, es una bobina secundaria. Y la bobina de trabajo, o sea que funciona siempre, es una bobina principal. Es una cosa así dentro del curso, para que me entiendan. Entonces pregunto, si la bobina de arranque es secundaria, o sea que funciona un poquito, ¿qué deberá tener? ¿Más corriente o menos corriente que la principal? Piensen bien. La principal va a tener más o menos corriente. Más. Bien, por lógica. Entonces, fíjate, vamos a decir que esta principal tiene mayor corriente, y si tiene mayor corriente, ¿cómo va a ser la resistencia? Bien. Y por consecuencia, sacando uno, sacamos la otra. Yo nunca me lo acuerdo, siempre lo pienso. ¿Por qué? Porque no se estudia de memoria.
¿Vieron como el efecto de traer un poquito lo que pasaba con Faraday? Yo no me acuerdo de los nombres, le pregunto, ¿qué me voy a acordar? Pero así lo razonás. Y si lo razonás y lo entendés, lo entendés. Entenderlo no es estudiar de memoria, por eso es bueno. Entonces, fíjate, dijimos, en el 90% de los casos, la bobina principal toma más corriente, tiene una menor resistencia, y la secundaria es opuesta. ¿Qué va a hacer? Que la resistencia, en vez de ser menor, va a ser mayor, que la bobina entra abajo, pero la corriente que toma va a ser menor. Ahora bien, aparte de todo esto, yo le nombré dos cosas, chicos, fíjense. En el motor, en la gran mayoría de las veces tenemos algo que es rotor y algo que es estator. Ustedes me pueden creer que hace 4 o 5 meses, 25 lucas pagué por esta porquería. Todavía no puedo creer, me mataron. ¿Saben que hay ventiladores grandes a ese precio? Me revieron la cara, pero bueno, no importa. Pregunto, ¿sí? La parte móvil del ventilador, ¿qué es? ¿Estática o rota? Rota. Entonces, ¿cómo se va a llamar? No es necesario Rotor. pensar. Entonces, todo lo que tiene movimiento, nosotros lo vamos a llamar por rotor. Pero hay una parte que está fija. ¿Y sabés cuál parte está fija? La parte de la bobina. La bobina genera ese campo magnético, ese campo electromotriz, y lo que ocurre es que en el rotor se genera un campo magnético totalmente opuesto. Quédense tranquilos que se lo puedo explicar de otra manera. Bien, pero si digamos esto, que el rotor, perdón, lo absurdo, voy a poner rota, ¿qué tiene? Movimiento, ¿sí? Y el estator es sin movimiento. Está poniendo estático porque yo voy a parecer un gil. Si pongo estator estático, por eso está sin movimiento. Bien, copien este pedacito. Vamos. Uy, no se entiende un poco. Profe, ¿me escucha? Profe, ¿Para regalar? Bueno, para regalarnos, para dar un toque. Miren, les muestro. Entró recién un nuevo amiguito para cuidar. Vamos a cuidar, miren, miren, miren. Miren qué bonito. Hola, precioso, hola. A ver si me muestro, por ahí me conoce. Hola. A ver.
Bien. No, Ari, yo no lo conozco, recién me abrió la puerta y me lo mandé por primera vez. Acá es así. De golpe de abrir la puerta tenés 10 perros, después no hay ninguno, ¿viste? Es medio raro esto, pero bueno, está. Chicos, les paso a comentar otra cosa, ¿eh? A ver. Entonces pensemos, si nosotros tenemos que ponerle tener fácil, neutro, y de esta manera alimentar la bobina de arranque, la bobina de arranque alimenta la de trabajo, se da el caso inverso de energía eléctrica que vas a generar. Trabajo mecánico. Movimiento mecánico. ¿Y por qué movimiento mecánico? Por lo que dijimos, las bobinas están en el estator, una es la inductora, otra la inducida, y genera el movimiento ¿en dónde? En el rotor. Entonces, es al revés de esto. Energía eléctrica que vos estás poniendo fácil neutro en el común, ponele, y la bobina de arranque, esta bobina de arranque termina haciendo fuerza electromotriz en la de trabajo, y ambas juntas, ¿qué hacen? Movimiento en el rotor. De energía eléctrica generas energía mecánica. ¿Sí? ¿Está más o menos? Bien. Voy a ver otra cosita que puedo sumar, pero sin sacar la lista, muy denso, ¿no? Pero bueno, sí, yo quiero que sepan que parte fundamental del motor, rotor y estator. No elemental, ¿sí? Parte constructiva del motor. A ver, déjenme un segundo que, a ver si acá tengo otra cosa, algo que pueda sumar, que no sea muy complicado. Estoy leyendo, chicos, a ver si hay algo para sumarles que no se vaya muy complicado. Denme un minutito. A ver, bobina primaria, es el arranque, campo magnético en la secundaria, crea una corriente eléctrica en sí misma que a la vez esa corriente genera otro campo magnético. Bien. Bien, les leo esto, Les leo, Dice así. Bueno, me he cortado, por eso no es un apunte mío, pero dice así. Tenemos una bobina primaria, que para nosotros, ¿qué bobina sería? La primera. Bien. Bobina de arranque. Esa bobina de arranque o bobina primaria, y saca el apunte, se entiende igual lo que quiere decir. Fíjate que Ari lo sacó al toque. Ari la tiene como el Messi. ¿Sí? Dice, genera un campo magnético en la bobina secundaria, bobina de arranque, induce ¿a dónde? A la de trabajo, bien. Y crea una corriente eléctrica, que a la vez esa corriente eléctrica genera otro campo magnético. Y ese campo magnético de la parte estática del motor, que serían ambas bobinas, ¿a dónde se transfiere? A lo que empieza a girar. Al rotor. ¿Está? Fíjense algo que es muy importante. Cuando arranca el motor, ¿sí? Se dice que la bobina de arranque es el inductor que induce ¿a quién? A la bobina de trabajo. Pero luego, para generar el movimiento físico, entre la bobina de arranque y la de trabajo, es la parte estática, no se mueve, la llamamos estator, y ambos dos crean una fuerza electromotriz que le van a transmitir ¿a quién? Al rotor. Y eso es lo que hace el movimiento de giro. Por lo cual, tenés bobina de arranque como inductor, bobina de trabajo como inducida, y luego cuando arrancó, ambas hacen la fuerza electromotriz, siendo ambas inductoras, y la inducida o el inducido es el rotor. ¿Sí? ¿Está? Como que son dos partecitas, ¿sí? Todo esto pasa en un segundo. Bien.
le leo otra cosa que les va a parecer similar, a ver cómo se acuerdan. En un transformador pasa algo parecido. ¿Por qué? Transformador. Teníamos un primario y un secundario. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo funcionaba eso? Al primario, por ejemplo, ¿a qué le mandábamos? ¿Qué tensión? 220. Le mandaba fase y neutro. Y pregunta, cuéntenme, que esta también es pregunta del final, por eso lo relaciono. ¿Qué características tiene que tener la bobina primaria y secundaria de un transformador para trabajar como mando MBTS? Cualquiera, ¿eh? Ahí lo veo Davidito, pero Selmi, Ari, Miguelito, Víctor, Bruno, Luciano. ¿Qué características tienen que tener? Las bobinas. Tienen que ser como. Tienen que estar totalmente aisladas entre sí. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el fenómeno de transmisión de tensión de un lado a otro se realiza por electromagnetismo binario. No se realiza porque tenés un cable. Entonces, tenés que tener aislado porque el primario, tenés una circulación de corriente, genera un electromagnetismo, siendo la bobina primaria el inductor y la secundaria la inducida. Y después, por ese cálculo de las espiras, resistencia, resistividad, longitud, es lo que hacía para que, para elevar, mantener o bajar la tensión eléctrica. ¿Le suena? Sí. Se relaciona mucho. Es el mismo efecto que tenemos acá. Nada más que en un transformador es la idea de mantener, elevar o disminuir la tensión. Y particularmente, lo que ocurre en el motor es que con otra idea, con la idea de generar movimiento físico, movimiento mecánico. ¿Está? ¿Lo relacionan o no? Bien. Lo que tengo por Zoom. Chicos, vamos. Opinen, así. Sí, Así profe, yo adelantamos. les Veo a sigo. Santi, a David y a Robert. ¿Van bien ustedes tres? Me hacen un ¿Me al pelo escucha, y me profe? quedo tranquilo. Bien, bien. Me mienten todos juntos. Bien, esperen que tiramos todo en el PDF, che. Pero quiero que se queden con conceptos, chicos, nada más. Porque está bueno esto, se relaciona a todo, ¿no? A ver, en los motores monofásicos con bobina, ya se escribía bobina con B corta, estaba para retirarme, ¿eh? Con bobina de arranque trabajo, ¿qué sucede? La bobina de arranque es el inductor, lo pongo en mayúscula, y la de trabajo, el inducido, se dice. ¿Sí? Luego trabajan juntas, siendo ellas el estator, las bobinas. Sepan algo, les cuento una cosa importante. Chicos, cuando ustedes tienen al revés, sistema que por movimiento mecánico sacas electricidad, las bobinas son el rotor. Si quieren lo noto, en electricidad del auto se ve eso. ¿Sí? Ya tenés, es al revés. ¿Sí? Se los quiero para que lo sepan, pero bueno, vamos a notar esto. Siendo ellas el estator, generan. ¿Se acuerdan que poníamos FEM, fuerza electromotriz, para no escribir todo entero? Que es inducido al rotor o parte del motor que está sujeta a movimiento. De aquí decimos que desde energía eléctrica obtenemos energía mecánica.
El movimiento es energía mecánica. Bien, solo por nota, esto lo menciono, nota, también existen motores que funcionan al revés, que desde movimiento mecánico pueden generar tensión eléctrica. Solamente lo mencionamos, ¿sí? Para que lo sepan, no está mal. ¿Cómo? Generás electricidad. Similar a esto, que lo que habíamos dibujado, a la aleta que empieza a girar. Si vos tenés una aleta que la ponés en un lugar abierto, en un campo, y como hay mucho viento, la aleta empieza a generar, ahí tenés a base de una fuerza mecánica, generar tensión eléctrica. ¿Entendés? Es lo mismo. Nada más que en un automóvil, por ejemplo, vos ya tenés el auto en movimiento. Entonces, la energía eléctrica, cuando el motor está detenido, genera energía mecánica. Pero una vez que ya encendió, es al revés. La energía mecánica es la responsable de generar la energía eléctrica para cargar la batería. Solo lo menciono para que lo tengan en cabeza, no. Es importante esto, chicos. El dínamo, yo te pregunto, Ari, ¿el dínamo no era un dispositivo que te permitía crear tensión eléctrica, pero ¿cómo se llama? No monofásica. Continuo. Creo, ¿eh? Creo. Uy, che, qué mimoso te precioso. Miren lo que es este perro. Hola, papito. Hola. Qué lindo sos. Bien. A ver qué más les puedo agregar. Esto es importante. Chicos, ¿qué genera entonces el movimiento de la parte mecánica? Como estamos viendo, bobina, arranque, trabajo. ¿Es la corriente o es otra cosa particular? Empieza con tensión, después corriente. ¿Y después qué pasa? ¿Qué se genera como consecuencia? Fuerza. Bien, el motor no empieza a girar por presencia de corriente, sino la corriente genera una fuerza electromotriz que primero se insufla de bobina de arranque a bobina de trabajo y ambas como estator hacia el rotor. ¿Sí? Pero es como una consecuencia. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Sí, Selmi, anda tranquilo, hermano. Te digo lo mismo que le dije al compañero, al compañero que se retiró. Manda nombre y apellido del grupo para que te pongan el presente, por favor. Bien, entonces vamos con esto. Chau, Selmi, hasta la semana que viene. Avanzamos un poquito más. Entonces, el funcionamiento de todo este sistema es por fuerza electromotriz, la cual es generada previamente por la corriente circulante. ¿Y la corriente circulante por quién, de dónde surge? Muy bien. Y la corriente circulante
surge por la presencia de tensión eléctrica. Yo me acordé. Estaba leyendo algo y estaba sufriendo que no me acordaba cómo explicarlo y me cayó del cielo. Oh, ya fue. Vamos. No, porque viste, a veces, viste, lees y viste, ya ves. Ahora vamos, le voy a explicar algo que le va a venir genial. Avíseme, ¿eh? ¿Copiaron? Bien. Niños, piensen esto. Esto está buenísimo. Ah, qué increíble. ¿Saben que hace 15 minutos que yo notaba, me falta algo, no me acordaba qué era? Y recién me vino el alma al cuerpo. Piensen esto. ¿Qué marco acá? Bien, circulación. En un sentido, en este caso, ponele, estoy marcando que la corriente tiene sentido horario. Bien, ahora ponele. Vamos a seguir para acá y voy a hacer lo contrario. Algo para este lado y ahora voy a hacer antihorario. ¿Sigue? Voy a otra estira y hago horario. O lo hice al revés. Mejor que no me dedique a hacer bobina, porque me voy a quedar de hambre. Pero bueno, vamos a ver. Ahora vamos a hacer la horario de nuevo. Bien. Entonces poner, para que lo entienda, H horario, A antihorario, H horario, A antihorario, H horario, A antihorario. Si por acá circula corriente, como por secuencia de la circulación de la corriente, ¿qué dos efectos siempre voy a tener? Primero, ¿cómo? No. Faraday. Joule, efecto Joule. David, a ver. Efecto Joule. Efecto Joule y qué más, lo que estamos viendo. Fuerza electromotriz. Faraday. Entonces, fíjense, Sí, bueno. vos tenés una parte de móvil, acá, que es el instituto que gira, y ponele, esto le hace atracción, repulsión, atracción, repulsión, atracción, repulsión, y como es variable, ¿sabés qué le hace? Vence la inercia. Es como que, imagínate, che, bueno, no sé, yo en la secundaria nosotros éramos más salvajes. Había un juego que hacíamos que te ponían entre 10 al medio y te empezaban a empujar así, ¡pum, pum, pum, pum! ¿Se acuerdan? No sé si la vivieron. Bueno, es esto parecido. Vos imaginate que sos el rotor, y uno te tira para un lado, el otro te empuja, te tira, te empuja, te tira, te empuja, y terminás con esa fuerza electromotriz. Que la fuerza electromotriz para nosotros, ¿qué viene a ser? Atracción y repulsión de campos magnéticos, venciendo la inercia. Y fíjate, la parte de bobina, ese regulator está estático y genera en el rotor fuerza de atracción y repulsión que vence la inercia y genera el movimiento.
Y cuando es al revés, ¿qué ocurre, chicos? Al revés, vas a tener que el estator tiene movimiento, la bobina, y se transforma en rotor, y desde una fuerza mecánica vas a conseguir fuerza eléctrica, que es el otro sistema que le dije. Pero no me voy a meter ahí. Si capaz me agarra 10 minutos de sabiduría, se lo podría explicar. Pero quiero que comprendan esto. Le voy a pedir un favor. Lo importante acá no es el rubro, que se den cuenta de este detalle. Uno va a ser horario, otro antihorario. Horario, antihorario, y así lo tienen que alternar. Y le cuento, ¿esto cómo se llama? Devanados. Los devanados son estos rubros que tenés de la bobina, que también se llaman polos. ¿Y por qué polos? Porque algunos, en un sentido, va a ser muy bien, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y más decir, pero ¿cómo me hablas de polaridad acá? Si estamos en corriente alterna, no. Porque es verdad, estamos en corriente alterna, pero no estás hablando de la corriente. La fuerza electromotriz es el que tiene la polaridad. ¿Está? Bueno, hasta acá llegó mi amor, ¿eh? Más de esto no sé. Empiecen a copiar, vamos. Copienos este y vemos si lo podemos hacer un poquito de texto. Háganlo completito, produjen esto. Lo importante es que hagan. Uno es horario, antihorario. Y uno le pone positivo, negativo, y así. Bien. Vamos a anotar un pequeño resumen, chicos. Nada más. Vamos a anotar esto. Miren. Es más, la verdad que les juro, el mejor curso que yo vi de motores eléctricos es en electricidad del auto. Realmente mi colega lo ha dado en 3 meses. Y yo estas cositas las tenía muy por arriba y las recontra acomodó porque en electricidad del auto se ve la reparación de estas partes. Entonces estaba obligado a saberlo. ¿Sí? Bien, vamos con esto, chicos. Vamos a decir así. A nivel de información, podemos decir que las bobinas tienen lo que llamamos devanados o polos. Son parte de bobinas que están ensambladas en sentido horario y sentido antihorario.
En forma de ejemplo, decimos que al estar ensamblada en sentido horario, generan una circulación de corriente en el mismo sentido, el cual crea fuerza electromotriz en sentido similar. O sea, vos tenés corriente circulante en sentido horario y fuerza electromotriz en el mismo sentido. No va a ir en contra, ¿no? Che, y ahí está, es el momento. Y la impedancia. ¿Se acuerdan que cuántas veces yo les dije, miren, cómo llegó, ahora lo van a entender? ¿Cuántas veces le dije cuando hablaba de la reglamentación dice que tenés que tener una cañería y un cable de fase y uno de neutro? Pero acá hacemos todo, le metemos 20 cables. ¿Y qué ocurre? En esos cables, si vos tenés un montón de cables, ¿qué te vas a dar cuenta? Que vas a tener distintas. No sé, capaz que vos tenés una sola lamparita y te consume 0.1 ampere, una corriente pequeña. Esa corriente pequeña que va a generar una fuerza electromotriz pequeña, y si vos tenés un motor de DHP metido ahí que fuera trifásico, es obvio que va a tener mayor corriente, mayor fuerza electromotriz, y los campos se anulan. ¿Y qué pasa? Hace el concepto de impedancia. La impedancia es la resistencia que tiene distintas maneras, la oposición al paso de la corriente. Si tenés dos campos electromotrices distintos, porque tenés dos cables distintos y uno de gran corriente y otro de baja, el de gran corriente le quita funcionamiento al otro. Por eso la reglamentación, ¿qué te sugiere? Y mirá, no en casa, porque tenemos pequeños motores, pero si vas a trabajar en una industria, mete caños por separado para cada uno de los motores, siendo específico, con la idea que la fuerza electromotriz de uno no interfiera con el otro y no te cree impedancia. Siempre decimos lo mismo, porque ¿qué te baja? Un 1, un 2, un 3% de funcionamiento de un motor. A nosotros en nuestra casa, si la heladera te funciona un 3% menos, no es nada, no te das cuenta. Pero una empresa que utiliza motores para producción, un 3% de para abajo, puede ser que el tipo pierda dinero y cierre. ¿Y esto qué es? Impedancia. ¿A base de qué? De fuerza electromotrices con circulación distinta. ¿A base de qué? De agrupar cables donde no se debe. ¿Está? ¿Se acuerdan que en un momento lo habíamos nombrado? Es más, yo les había hablado en su momento de los valores de compensación cuando metíamos 2 cables, 3 cables, 4 cables, que teníamos coeficientes. Pero no le había explicado por qué. El por qué es esto. Por la fuerza electromotriz que generan distintos tipos de circuitos. Si lo tenés separadito, ¿qué se supone? La cañería te lo encierra. Si lo tenés junto y metés un montón, y encima superas el 35% de la superficie, olvídate, tenés un despelote ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, esta fuerza entre los polos terminan siendo, perdón, voy a poner polos o devanados, ¿no? Terminan siendo fuerzas de atracción y repulsión que se aplican ¿a quién? No. Son estator ¿a dónde? Al rotor. Lo atraes, lo empujás, lo atraes, lo empujás, lo atraes, lo empujás, vences la inercia. Venciendo la inercia del apagado y desde energía eléctrica generando energía mecánica.
Bien. ¿Copiaron hasta acá? Dice así. La diferencia entre la velocidad del campo magnético, de la fuerza electromotriz, y la velocidad del rotor, de la parte mecánica, se denomina deslizamiento y se expresa como un porcentaje. La diferencia entre la velocidad del campo magnético y del rotor se denomina deslizamiento, el cual se expresa como un porcentaje. Bien, después tenemos dos velocidades de giro. Una es con aparejo y otra sin aparejo. Sí, no es lo mismo que un motorcito esté cargando una cosa pesada a que no tenga nada. Bueno, como consecuencia, un motor sin aparejo se llama motor en funcionamiento de vacío trabaja a la par del motor sincronizado. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, acá tengo la foto de un motor mixto. ¿Qué significa mixto? Un motor mixto es un motor monofásico cuyas partes aparece que tiene bobinado, pero también tiene escobillas, que la escobilla es el carbón, ¿sí? Este no es puro, pero como para dibujarlo me va a salir re mal, prefiero mandar una foto para que lo tengan a nivel de nada, de modelo. Sí. Bien, le voy a poner un chiquitito. Ahí le estoy mandando la foto. Imagínense que si tengo que dibujar esto, déjenme un segundo que estoy buscando los dos grupos, chicos. Ya les voy a ir llegando en unos segunditos más. A ver. Bien. ¿Les llegó a los dos grupos ya, no? Bien. Les voy a anotar algunas cositas que tengo acá. No me quiero. Chicos, acá habla clasificación de motor asincrónico.
Si es asincrónico es porque está desincronizado. Y si está desincronizado, ¿qué tiene? ¿Bobinas o escobillas? Muy bien. Bien, dice, partes de un motor asincrónico. Le copio todo, pero de estas partes, ¿saben qué pueden saber? Anoten las partes, nada más. O sea, para el final. Acá copiamos todo, pero para el final, por si acaso. Motor tipo jaula de ardilla. ¿Por qué nombre le pusieron? Dice así, modelo de estator con anillos y barritas, conductores por donde pasa perdón, conductores por donde circula, perdón, eso pasa por una realidad. Circula el magnetismo. Que genera la corriente y magnetismo inducido. O sea, este es el inductor, hay otra parte que recibe esa fuerza electromotriz. Y dice así, el estator siempre tiene bobinas en este tipo de motor, ¿no? Recuerden que estamos hablando asincrónico. El cual, voy a simplificar porque ya lo notamos nosotros la parte de las bobinas, el cual termina induciendo al rotor. Acá está todo explicadito, pero ya lo vimos, bobina de arranque, trabajo, que primero induce, para no dar de nuevo lo mismo. Por la forma de armado de los polos, generamos fuerzas de atracción y repulsión. No lo copien ustedes, tranquilos, quédense como quieran. No, porque me quedé ya. Están acá los dos tranquilos. Yo estoy copiando, tipeando y los tipos están ahí. A ver. No, no estoy cargando. Te mando el PDF, o sea, no pasa nada. No pasa nada. Pero yo que te estoy diciendo la punta igual, sabe, tiene la clase. Bien, chicos. Esta fuerza de atracción y repulsión trabajan como imanes. Atrayendo y empujando al magnetismo que tiene el rotor, generando el movimiento.
Bueno, la semana que viene lo sigo esto. Porque si se ponen a pensar, ¿qué tengo que tener en el rotor? Que no dibujamos. Bobinas también. Porque las bobinas también van a tener distintas maneras de circulación, porque el rotor es algo físico. Si tenés fuerza electromotriz, tenés que tener bobinas que sean atraídas y a la vez que tengan efecto de repulsión. ¿Y saben con qué nos movemos ahí? ¿Se acuerdan las primeras clases que decíamos ley de cargas? Negativo con negativo para afuera, se impulsaban, ¿sí? Positivo y negativo se atraen, ¿sí? Pero bueno, lo sigo la semana que viene. Miren, estos dos acá están, pero ¿saben qué? Ya hace media hora dejaron de copiar. Claro, mentira. Bien, seguimos la semana que viene. ¿Sí? Chicos, les voy a pedir un favor, como siempre. Yo ahora mismo le voy a mandar el PDF, porque si no, estos dos de acá, que no copiaron, van a estar al orden. Recuerden que subo el video va a estar dispuesto más o menos por 5 o 7 días, y les pido un favor, envíen todos nombre y apellido al grupo para que el Aude le ponga el presente en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Así que bueno, David, Roberto, a ver, ¿a quién tenemos acá? William, Mati, Santi, a Ariel Gauna, Miguelito, Víctor, Bruno y Luciano. Y obviamente, Arielito, y acá el compañero que regresó, Carlito, muchas gracias por estar. Ya les envío todo y bueno, a estudiar, chicos. Recuerden que tienen que hacer el práctico, les reitero, tienen que tener de puesta a tierra, que está compuesto por choque eléctrico, implementación de puesta a tierra y medición. Todo muy prolijo, por favor, ¿eh? Bueno, es copiarlo, ¿no? Pero prolijo. Buena presentación. Bueno, nos vemos, chicos. Buen fin de que estén muy bien.